Buenas, en este video vamos a estudiar la regla de L'Hopital. Se utiliza para calcular límites de las formas indeterminadas 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. El teorema dice lo siguiente: suponga que el límite cuando x tiende a de f de x es 0 y el límite cuando x tiende a de g de x es 0, o bien que el límite cuando x tiende a de f de x sea infinito y el límite cuando x tiende a de g de x sea también infinito. Además, si se tiene que el límite cuando x tiende a de f' de x sobre g' de x existe y es L, entonces se va a cumplir que el límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x es igual al límite cuando x tiende a de f' de x sobre g' de x. ¿Y esto qué quiere decir? Que si yo quiero calcular entonces el límite de una función racional, lo único que tengo que hacer es derivar su numerador y su denominador, evaluarlo, y si ya este nuevo límite existe, entonces el límite original existe. Es decir, calcular un límite mediante la regla de L'Hopital suele ser mucho más simple que calcularlo de forma algebraica, como ya se ha venido estudiando anteriormente. Calcule los siguientes límites. El primero es el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Si ustedes recuerdan, este es un límite trigonométrico especial, el cual ya sabemos que su resultado es 1. Entonces, en este caso vamos a demostrar mediante la regla de L'Hopital que efectivamente es 1. Vean que si evaluamos es de la forma indeterminada 0 sobre 0, es decir, podemos aplicar la regla. Ahora, lo único que tenemos que hacer es derivar el numerador, que sería coseno de x, y derivar el denominador, que sería 1. Y de esta forma vean que ya al evaluar obtengo que coseno de 0 sobre 1 es igual a 1. Segundo ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de x por coseno de x menos seno de x sobre x a la 3. Inicialmente evaluamos y nos damos cuenta que es de la forma indeterminada 0 sobre 0, es decir, podemos proceder a aplicar la regla de L'Hopital. Entonces, vean que voy a derivar el numerador primero. X por coseno de x aplicamos la regla del producto. Entonces, la derivada de x, que es 1, por coseno de x, más x por la derivada de coseno, que es menos seno de x, y luego menos la derivada de seno de x, que es coseno de x. Y ahora derivamos el denominador, que la derivada de x a la 3 es 3x a la 2. Ahora voy a simplificar un poco esta expresión. Vean que esto es coseno de x menos x seno de x menos coseno de x sobre 3x a la 2. Acá yo puedo restar estos dos cosenos y me quedaría el límite cuando x tiende a 0 de menos x seno de x sobre 3x a la 2. Acá, simplificando un poco más, vean que puedo cancelar un x. Entonces me quedaría menos seno de x sobre 3x. Ahora el menos 1/3 lo puedo pasar para adelante y me quedaría entonces multiplicando por el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, que si ustedes observan, este es el límite trigonométrico especial que acabamos de calcular en el primer ejemplo, el cual da 1. De esta forma se obtiene que el límite que estamos calculando da menos 1/3. Y un último ejemplo, tenemos el límite cuando x tiende a menos infinito de 2 sobre x sobre e a la 1 entre x menos 1. Si evalúan, se dan cuenta que constante sobre infinito da 0 y luego e a la constante sobre infinito también es 0. Entonces e a la 0 es 1 menos 1 también es 0. De nuevo, como es una de las formas indeterminadas que se puede resolver con L'Hopital, nada más aplicamos. Aquí lo que hice fue reescribir para poder derivar más fácilmente. Entonces vean que esto es 2 por x a la menos 1 sobre e a la x a la menos 1 menos 1. Por la regla de L'Hopital se tiene que la derivada de 2x a la menos 1 es 2 por menos 1 x a la menos 2. Y luego en el denominador al derivar se obtiene que es e a la x a la menos 1 por la derivada de x a la menos 1, que es menos x a la menos 2, y la derivada de menos 1, que era 0. De esta manera, si ustedes ven acá, ven que tanto en el numerador como en el denominador tenemos un menos x a la menos 2, el cual podemos cancelar y obtener el límite cuando x tiende a menos infinito de 2 sobre e a la x a la menos 1, que si evaluamos sería 2 sobre e a la 0, es decir, 2. Vean que realmente es mucho más sencillo calcular los límites de esta manera y es muy importante que cuando apliquemos L'Hopital pongamos encima del igual las iniciales
para saber en qué momento es que se está aplicando, pues en los demás pasos si han notado lo que se hace es únicamente trabajar algebraicamente o simplificar. Ahora bien, en ocasiones un límite no genera las indeterminaciones 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, sino que genera alguna otra como 0 por infinito, infinito menos infinito, 0 a la 0, 1 al infinito o infinito a la 0. En estos casos se va a buscar reescribir la función para obtener las formas indeterminadas 0 sobre 0 o infinito sobre infinito y así poder aplicar la regla de L'Hopital. Para ello van a ser fundamentales un par de transformaciones para las formas indeterminadas 0 por infinito e infinito menos infinito. La primera me dice que si el límite cuando x tiende a de f de x es igual a infinito y el límite cuando x tiende a de g de x también es infinito, entonces el límite cuando x tiende a de f de x menos g de x es igual a infinito menos infinito. En este caso vamos a convertirlo a esta forma. El límite cuando x tiende a de f de x por 1 menos g de x sobre f de x. Vean que lo que estoy haciendo es sacando f de x a factor común y luego podemos separar el límite en el producto del límite cuando x tiende a de f de x por el límite cuando x tiende a de 1 menos g de x sobre f de x. Y pueden observar que en esta parte es donde tenemos la forma indeterminada infinito sobre infinito. Y para el otro caso tenemos que si el límite cuando x tiende a de f de x es igual a 0 y el límite cuando x tiende a de g de x es igual a infinito, entonces el límite cuando x tiende a de f de x por g de x es igual a 0 por infinito. Cuando tengamos esta forma indeterminada se va a convertir a una de estas dos opciones. El límite cuando x tiende a de f de x sobre 1 sobre g de x o bien el límite cuando x tiende a de g de x sobre 1 sobre f de x. El primer caso sería de la forma 0 sobre 0 y el segundo de la forma infinito sobre infinito. Aquí lo único que estamos haciendo es reescribiendo este producto como un cociente. En este caso uno elige el que vea más conveniente para derivar. Muy bien, me piden calcular los siguientes límites. El límite cuando x tiende a 0 de x por la cotangente de pi x sobre 2. Si evaluamos es de la forma 0 por infinito. Entonces, si recuerdan, vamos a aplicar una transformación que sería alguna de estas dos de acá. En este caso, yo dejé esta primera función en el numerador y esta es la que voy a pasar como cociente al denominador. ¿Por qué? Muy simple, porque si ustedes se acuerdan, 1 entre cotangente es tangente. Entonces, vean que ya la reescribí y si la evalúo es de la forma indeterminada 0 sobre 0. Por esta razón ya puedo utilizar L'Hopital. Si derivo el numerador es 1. Si derivo el denominador sería secante cuadrado de pi x sobre 2 por la derivada de pi x sobre 2 que es pi medios. Y ahora si evaluamos es igual a 2 sobre pi. Entonces ya calculamos el límite buscado. Segundo ejemplo, el límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre el logaritmo natural de x menos 1 sobre x menos 1. Al evaluar nos damos cuenta que es de la forma indeterminada infinito menos infinito. Tenemos una resta de funciones. En estos casos siempre van a estar las dos opciones. Si es posible homogeneizar, es mejor realizarlo y si no, se saca un factor común forzado. Entonces, el mínimo común múltiplo es el logaritmo natural de x por x menos 1. Tomamos este y lo dividimos entre el logaritmo natural de x, me queda x menos 1 y multiplicado por 1, acá está, x menos 1, luego menos el mínimo común múltiplo entre x menos 1, que sería el logaritmo natural de x por 1, que está acá. Ahora, si nosotros evaluamos, nos damos cuenta que ya es de la forma indeterminada 0 sobre 0. Ahora entonces ya podemos ir a aplicar L'Hopital. Vean que la derivada del numerador sería 1 menos 0 menos 1 sobre x y la del denominador se aplica regla del producto. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x por x menos 1 más logaritmo natural de x por la derivada de x menos 1 que sería 1 menos 0. Simplificando, vean que es 1 menos 1 sobre x, esto lo reescribo ya en producto que es x menos 1 sobre x más el logaritmo natural de x. Luego lo que voy a hacer acá es homogenizar tanto el numerador como el denominador. 1 menos 1 sobre x si homogenizan es x menos 1 sobre x.
y luego x menos 1 sobre x más logaritmo natural de x daría x menos 1 más x por logaritmo natural de x sobre x. Luego, si yo aplico medios por medios, extremos por extremos, tengo que es x menos 1 sobre x menos 1 más x por logaritmo natural de x. Pues noten que tenía el mismo denominador, entonces se van a cancelar. Acá vean que si evalúo me da 0 sobre 0. Y me doy cuenta que sigue siendo indeterminado, es decir, podemos volver a aplicar L'Hopital. La derivada de x menos 1 es 1 y la derivada de x menos 1 es 1 más la derivada de x por logaritmo natural de x, se aplica la regla del producto y sería 1 por logaritmo natural de x más el x por la derivada de logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. Vean que x por 1 sobre x es 1. Entonces ya acá tenemos el límite un poco más simplificado y finalmente evaluamos. Entonces 1 sobre, vean que este 1 más 1 es este 2 que aparece acá, más logaritmo natural de 1, que esto es 0, es decir, el resultado es 1/2. Y por acá se adjuntan unos ejercicios de las formas indeterminadas que acabamos de estudiar. Formas indeterminadas 0 a la 0, 1 a la infinito e infinito a la 0. Para realizar estos límites se van a aplicar propiedades logarítmicas para poder convertir el límite a una forma indeterminada de las estudiadas anteriormente. Primer ejemplo, resuelva el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x a la x. Vean que es de la forma indeterminada 0 a la 0. Entonces la técnica es la siguiente. Vamos a tomar la función a la cual estamos calculando el límite e igualarla a y, es decir, y es igual a x a la x. Luego aplicamos logaritmo natural a ambos lados, que recuerden que no afecta por el hecho de que el logaritmo natural es una función biyectiva creciente. Entonces, podemos pasar este x adelante multiplicar, es decir, logaritmo natural de y es igual a x por logaritmo natural de x. Y acá vamos a aplicar límite cuando x tiende a 0 por la derecha a ambos lados. Y aquí es donde nos damos cuenta que este límite que está acá es de la forma indeterminada 0 por infinito, que es de las estudiadas anteriormente. Vamos a trabajarla por acá. Recuerden que en estos casos lo que hacemos es transformarlo, por lo que esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural sobre, y este x lo pasamos al denominador como un 1 sobre x. Y si ustedes evalúan es de la forma infinito sobre infinito. Recuerden que esto es equivalente a esto, porque si yo hago medios por medios, extremos por extremos, estaría regresando al original. Ahora ven que como ya me quedó esta forma indeterminada, fácilmente puedo aplicar ahora sí L'Hopital. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x a la 2. Acá hacemos medios por medios, extremos por extremos y obtengo el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de menos x a la 2 sobre x, simplificando es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de menos x, que al evaluarlo es igual a 0. Es decir, este límite que está acá nos dio 0, por lo cual sustituyo. Entonces, además, recuerden que por propiedad yo puedo introducir el límite dentro de un logaritmo. Y de esta forma podemos hacer lo siguiente. Recuerden que existe la propiedad en la que yo puedo pasar una igualdad en la que está involucrado un logaritmo a una igualdad en la que está involucrada una función exponencial. ¿Por qué? Porque ellas eran funciones inversas. El logaritmo natural posee base e, entonces se va a tener que e a la 0 es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de y. El e a la 0 es igual a 1 y y la habíamos nombrado originalmente como x a la x, por lo que ya estaríamos obteniendo que este límite es igual a 1. Veamos un segundo ejemplo. El límite cuando p tiende a 0 de p más e a la 2p, todo esto elevado a la 1 sobre p. Si evaluamos nos damos cuenta que es de la forma 1 a la infinito. Por esta razón vamos a proceder a tomar la función a la cual estamos calculando el límite e igualarlo a y. Luego le aplicamos logaritmo natural a ambos lados y pasamos el exponente a multiplicar. Ahora teniendo esta igualdad aplicamos
límites a ambos lados y nos damos cuenta que este que tenemos acá es de la forma indeterminada infinito por 0. Por esta razón le aplicamos una transformación que sería en este caso muy simple porque ven que esto es un producto, entonces simplemente lo realicé. Ven que es logaritmo natural de p más e a la 2p sobre p. Ahora si ustedes lo vuelven a evaluar, es de la forma 0 sobre 0, podemos aplicar ya el L'Hopital, así que derivamos el numerador, que sería 1 sobre todo el argumento por la derivada de lo que estaba dentro, es decir, 1 más e a la 2p por la derivada de 2p, que es 2, por regla de la cadena esta parte, y luego sobre la derivada de p, que es 1. Acá lo trabajamos un poco realizando el producto, entonces obtengo el límite cuando p tiende a 0 de 1 más 2e a la 2p sobre p más e a la 2p. Aquí puedo venir a evaluar y me doy cuenta que ya me da un valor numérico, es decir, este límite nos está dando 3. Venimos y sustituimos acá, aplicamos otra vez la propiedad de introducir el límite dentro del logaritmo y volvemos a despejar entonces el límite, que sería e a la 3 es igual al límite cuando p tiende a 0 de y. Y como y era originalmente esta función, entonces ya estamos encontrando que el límite es igual a e a la 3. Para terminar, entonces tienen estos dos ejercicios que son de estas formas indeterminadas estudiadas. Vean que es muy importante siempre estar evaluando para saber cuál es la forma indeterminada con la cual estamos trabajando para poder ver si hay que transformarla o si se puede aplicar ya L'Hopital.